la accesibilidad. Es un título que suena imponente, pero en realidad explora los fundamentos básicos naturales que necesitamos casi todos los profesionales que nos dedicamos a diseñar o a intervenir espacios. Y supongo que en esta facultad nos hace falta mucho sobre los fundamentos que nos da un pretexto para diseñar espacios urbanos. Esperemos que sea lo más efectivo posible y que lo disfruten. Les presento la especialidad en accesibilidad universal en la arquitectura y la ciudad de nuestra facultad. Se enorgullece en recibir a la maestra Ivette Gómez Gómez, quien está haciendo su doctorado en el Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ella es egresada de nuestra casa de estudios de la licenciatura en Biología y también hizo una maestría en Neurobiología en la Universidad de Veracruzana. Actualmente se encuentra haciendo su doctorado en Cuernavaca y nos acompaña desde el Laboratorio de Neurobiología del Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas de la UAM, la otra UAM, la de Morelos. Sin más preámbulos, damos la bienvenida a la maestra Ivette Gómez Gómez. Antes que nada, me gustaría agradecerles a los organizadores por invitarme. Este es el segundo año que invitan a compartirles una ponencia. Y bueno, en esta ocasión voy a hablarles un poco sobre, como lo mencionó Rafael, sobre los mecanismos cognitivos y la función de la orientación espacial. En especial porque, pues, como ya mencionaba también el doctor Azael, es importante que tomemos en cuenta los mecanismos neuronales y cómo funciona nuestro cerebro, pues, para mejorar estas cuestiones de la accesibilidad. Y bueno, sin más voy a comenzar. Vamos a definir la orientación espacial como la capacidad de manejar la posición y la relación entre objetos en el espacio, así como la capacidad de navegar de manera efectiva en entornos físicos. Bueno, la orientación espacial se compone de varios submecanismos, por así decirlo. Uno de ellos es la propiocepción, que es básicamente el sentir nuestro cuerpo dentro de un espacio, o el percibir más bien nuestro cuerpo dentro de un espacio y la posición que tiene en este espacio. Entonces, por ejemplo, cuando damos vueltas sabemos hacia dónde vamos. También la orientación espacial nos permite la navegación en microentornos, como puede ser nuestra propia habitación o bueno, adentro de un edificio, adentro de un centro comercial, o también en macroentornos, como puede ser una ciudad o un entorno natural. Pero no me equivoco en esa manera. Bueno, para tener una comprensión integral de la orientación espacial es necesario verla desde dos perspectivas. Primero, podemos verla como un fenómeno biológico cognitivo y entenderla desde 4 ejes, ¿no? Que van a ser los mecanismos, el desarrollo, el cómo evoluciona a lo largo, o más bien el cómo cambia a lo largo de nuestra vida, la función, que es el para qué sirve, y la evolución, que es cómo es que llegamos a tener esa capacidad. Y también desde otra perspectiva, que puede ser la interdisciplina, y que justo nos va a ayudar para comprenderla mejor, esta capacidad, pero dentro de un entorno sociocultural, ¿no? Entonces, dentro de las disciplinas que, digamos, pueden hacer equipo para comprender mejor la orientación espacial, justo para la accesibilidad, podemos contar a las neurociencias, la antropología, la psicología, la arquitectura, la ingeniería, las ciencias sociales, entre otras.
Y bueno, primero déjenme hablarles un poco de la orientación espacial como un fenómeno biológico cognitivo, ¿no? Y ya después pasamos un poco más a lo sociocultural. Bueno, resulta que los animales, a diferencia de otros seres vivos como las plantas o los hongos, estamos especializados en el movimiento. Y bueno, cuando tienes que moverte, necesitas mecanismos cognitivos que te permitan navegar con mayor eficacia a tu entorno. Entonces, ya desde la evolución temprana de los animales, empiezan a surgir características que nos permiten obtener mejor capacidad para la orientación. Una de ellas, o más bien dos de ellas, es la simetría bilateral y otra es la encefalización, que es cuando nuestros órganos de los sentidos, los más importantes, se agrupan en un lado del cuerpo, y también los centros de procesamiento nervioso, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir tener una dirección hacia la cual movernos. Y bueno, entonces surgen, como les mencionaba, distintos ejes que nos permiten orientarnos, como son el izquierda, derecha, arriba, abajo, enfrente y detrás. Y esto tiene que ver con la propiocepción, que ya les comentaba. Entonces, la propiocepción, va a estar compuesta o va a ser permitida por el sentido de la vista, del oído, el sistema vestibular, las contracciones musculares y también una sensorialidad relacionada con las articulaciones y la posición de ellas mismas. Bueno, en cuanto a la visión, nosotros somos animales que tenemos una visión que se llama binocular, es decir, el tener los ojos al frente permite que los campos visuales del ojo derecho y del ojo izquierdo se crucen. Entonces, al momento de cruzarse, se genera una mayor percepción de la profundidad y de la distancia entre objetos. Entonces, esto es muy importante para la visión en tercera dimensión, que nos va a permitir movernos. Y bueno, existen varias condiciones que impiden de alguna manera o disminuyen esta capacidad visual del espacio en tercera dimensión, como es el estrabismo, que afecta al 4% de la población mundial. Puede ser la pérdida de visión unilateral por la pérdida de un ojo o por la disminución de su función, que afecta hasta el 2% de la población mundial, o algunas alteraciones en el desarrollo visual, como la ambliopía o la anisometropía, que afecta hasta el 5% de la población mundial. Bueno, en estas alteraciones, lo que pasa es que un ojo es más débil que el otro y no tiene una visión muy buena en tercera dimensión. También, por otro lado, tenemos el sentido auditivo o la audición. Bueno, la audición nos permite también dimensionar la distancia y especificar, digamos, la dirección en la que se encuentran los objetos. El hecho de que nuestra oreja sea así, como que tenga todos estos pliegues, tiene una razón de ser, ¿no? Las ondas sonoras que llegan por atrás y chocan con los pliegues detrás de la oreja generan vibraciones distintas a que si llegara el sonido de frente o de lado. Y entonces todo eso, bueno, esas características vibracionales nos van a indicar en qué lugar se encuentran los sonidos en nuestro entorno y la distancia. Y bueno, como se imaginarán, también hay condiciones relacionadas con la audición que impiden que pues, esta información se procese de manera adecuada. Bueno, él es una persona ciega que se llama Daniel Kish, que es americano. Y bueno, desde que era niño, él empezó a practicar una habilidad que se conoce como ecolocalización, que es utilizada por los murciélagos y por los delfines para orientarse y para cazar a sus presas.
Entonces, lo que ocurre aquí es que se generan ciertas ondas sonoras y al chocar con los objetos regresan al sistema auditivo y se puede detectar, bueno, si uno entrena muy bien, se puede detectar si hay objetos enfrente o qué características tienen estos objetos, o quizás una pared o algún objeto más blando. Y bueno, Daniel Kish, fundó una asociación que se llama World Access for Deafblind, en la que enseña a personas ciegas a utilizar o a desarrollar esta capacidad de la ecolocalización. Bueno, el sistema vestibular también es muy importante para la propiocepción. En el oído interno tenemos un huesecito que parece un caracol con sus tentaculitos unidos. Y bueno, dentro de este órgano hay un líquido y además este órgano está lleno de sensores que, bueno, cuando se mueve este líquido se van disparando ciertas neuronas, ¿no? Entonces nos va indicando la posición de nuestro cuerpo. Si yo la veo en mi cabeza, ese líquido se mueve y manda una señal distinta a mi cerebro que me dice que mi cabeza está de lado. Bueno, es parecido al nivel que utilizan los albañiles y los arquitectos, funciona de manera similar. Y bueno, para los astronautas en especial, este sistema se puede ver afectado porque en gravedad cero o cuando disminuye la gravedad, pues el líquido del sistema vestibular anda por ahí flotando, entonces no tienen un buen sentido de dónde es arriba y dónde es abajo. Y bueno, esto puede llegar a deteriorar un poco su sentido de la propiocepción. Sin embargo, pues ellos tienen métodos para disminuir esos efectos. Igualmente, hay algunas condiciones asociadas a la propiocepción, como son los trastornos del procesamiento sensorial, trastornos del desarrollo de la coordinación y trastornos del desarrollo neurológico. Uno que me parece muy interesante es el trastorno de negligencia hemisférica, o también se conoce como negligencia espacial cerebral o negligencia visoespacial. En este trastorno, este trastorno afecta hasta el 50% de las personas que han sufrido un accidente cerebrovascular, sobre todo del área occipital del cerebro que está detrás. Entonces, lo que ocurre en estas personas es que no pueden ver la parte derecha del mundo o la parte izquierda del mundo dependiendo de dónde tienen el daño. Por ejemplo, si se daña el lado izquierdo del lóbulo occipital, no pueden ver el lado derecho porque las señales visuales se cruzan en el cerebro. O si se dañan el lado derecho, no pueden ver el lado izquierdo de las cosas. Bueno, hay dos tipos en este trastorno. Uno es en el que, por ejemplo, si yo pongo una taza del lado izquierdo, no la veo, pero del derecho sí. Y otra expresión de este trastorno es que independientemente de donde yo ponga la taza, no voy a ver el lado izquierdo de la taza, ¿no? Que lo ponga de este lado o de este lado. Entonces, para estas personas, pues es muy difícil lidiar con la vida diaria porque pues, básicamente no se están perdiendo de la existencia del medio mundo y generalmente suelen chocar mucho con los objetos cuando caminan en su casa. Bueno, hablando de los otros mecanismos de la orientación, o más bien de estrategias de orientación y navegación que utilizamos en nuestra vida diaria, tenemos las que son intuitivas y las que son aprendidas. Tenemos entonces, para orientarnos, ya les comentaba, ¿no? Que nuestro cuerpo se orienta en estos sentidos de izquierda, derecha, arriba, abajo, enfrente, detrás.
Y cuando ubicamos el espacio en relación a nosotros, a nuestra posición, se conoce como un marco relativo o egocéntrico. Por ejemplo, cuando decimos que el árbol está a mi derecha. Pero cuando ubicamos el espacio con respecto a características del ambiente que no dependen de nuestra posición, se le conoce como un marco absoluto o alocéntrico. Por ejemplo, el árbol está hacia el norte. Un mecanismo, bueno, más bien, el mecanismo más básico del marco egocéntrico es lo que se conoce como dead reckoning o en español orientación inercial. Y este es un mecanismo que usaríamos si estuviéramos, por ejemplo, en un laberinto sin señales o sin distinciones particulares visuales, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros recorremos el laberinto y luego queremos regresar por el mismo camino, nuestro cerebro va, digamos, recolectando los pasos que hemos dado y los giros que ha dado nuestro cuerpo, y entonces eso lo puede usar para ir de regreso. No necesita para este mecanismo no se necesita formar mapas visuales mentales, todo tiene que ver con el movimiento del cuerpo. Y bueno, esto también explica el cómo funciona un mecanismo que tenemos en el cerebro que se conoce como GPS cerebral. Bueno, el GPS cerebral es una cosa bastante compleja. Tenemos dos zonas cerebrales, una que se conoce como hipocampo y que está relacionado a muchos tipos de memoria, y otra que también es parte del hipocampo, pero que se conoce como corteza entorrinal. Bueno, en la corteza entorrinal tenemos unas neuronas que van a mapear el espacio en donde estamos, es decir, se van a empezar a activar formando un patrón de activación que digamos que si lo pasamos a términos computacionales es un patrón hexagonal. Es como si hiciéramos una malla formada de hexágonos, pero en nuestro cerebro, en el espacio. Y bueno, estas neuronas se conocen como neuronas de rejilla. Y en el hipocampo, estas neuronas de rejilla están conectadas a las neuronas de lugar y de dirección. Es decir, sobre esa rejilla, nuestro cerebro va a mapear, o más bien va a marcar en dónde está nuestro cuerpo en ese espacio y hacia qué dirección está dirigida nuestra cabeza. Entonces, yo ahorita estoy dirigida hacia allá, pero si me muevo así, mi cerebro pues cambia ese patrón de activación. Bueno, y como les mencionaba, para este mecanismo no se requiere la imaginación visoespacial, es decir, no necesitamos hacer en algún sentido un holograma visual en nuestra cabeza del espacio. Entonces, pues para las personas que tienen discapacidad visual congénita o completa, pues bueno, este mecanismo es muy importante porque pues justo no requieren de la vista para la orientación espacial. Lo que sí requieren es, digamos, mapear el espacio con su propio cuerpo, ¿no? Moverse sobre el espacio para que su GPS cerebral pueda hacer este mapa. Y bueno, todas estas condiciones de las que les hablé, si bien pueden estar más desarrolladas en unas personas que en otras, esto se puede compensar a través de mecanismos como es la plasticidad cerebral. Entonces, la plasticidad cerebral es más que nada el fortalecimiento o debilitamiento de ciertas áreas cerebrales con el uso o con el desuso. Por ejemplo, cuando perdemos la función en una zona cerebral, se pueden reclutar otras áreas
para otras modalidades sensoriales. Aquí les pongo el ejemplo de las personas ciegas. Bueno, en las personas ciegas pues no estaría funcionando la zona occipital, que está encargada del procesamiento visual. Sin embargo, gracias a la plasticidad cerebral, pueden reclutar esa zona para otras modalidades sensoriales como el tacto o el oído. Bueno, pasando al marco alocéntrico, también tenemos varios mecanismos que se distinguen, digamos, en sofisticación o en otras características. De los más sencillos, pues tenemos los que se conocen como beacons o señalizadores orientativos, que es básicamente pistas en el ambiente que nos permiten distinguir cuando ya llegamos a algún lugar. Por ejemplo, las señales que se utilizan en señalética, de que cuando estamos en un lugar que desconocemos nos pueden ayudar a saber qué tipo de lugar es, ¿no? A dónde llegamos, como los baños. No sé si ustedes vivan en edificios donde todos los departamentos tienen las puertas iguales. Entonces a veces uno va distraído y no se acuerda cuántos pisos ya subió, pero sabe que ya llegó a su departamento porque a lo mejor tiene un adorno en la puerta o tiene ahí una planta. Cuando nos invitan, por ejemplo, a una fiesta y no conocemos el lugar, nos podemos guiar por el sonido o sabemos que estamos cerca de una cafetería por el olor del café. Entonces, ese tipo de cosas en el ambiente nos ayudan también a orientarnos. Y luego pasamos al uso de rutas, ¿no? Que es un poquito más complejo. Para el uso de rutas, a diferencia de estas señales ambientales, es más bien seguir una serie de instrucciones que nos permiten llegar a algún lugar. Y para estas sí se requiere memoria espacial, pero también no espacial, porque recordar instrucciones no es una cosa espacial. Pero a veces también necesitamos, por ejemplo, cuando estamos en el metro, a ver, bueno, no sé si a ustedes les pasa, pero yo cuando voy a la Ciudad de México me grabo las instrucciones de que me tengo que subir en observatorio, bajarme en tal estación y así. Pero si una estación, por ejemplo, está cerrada, uno puede hacer uso de su memoria espacial y recordar qué otras rutas puede utilizar, ¿no? O bien podemos utilizar la señalética que está pues por todo el metro, que nos permite también saber si ya llegamos. Y bueno, hablando de esto de cuando se nos presenta un obstáculo dentro de cuando estamos tratando de ir a algún lugar, pues esta también es una capacidad importante, ¿no? El de superar los obstáculos requiere también un razonamiento espacial. Hace mucho tiempo en Nueva York, bueno, antes de que existiera ya la tecnología de los GPS, en Nueva York a los taxistas se les realizaba un examen que era muy difícil sobre sus capacidades orientativas, ¿no? Y se les preguntaban cosas como, de aquí, de este punto a este punto, ¿cómo llegarías? ¿Y qué pasa si esta calle está cerrada? Entonces, los taxistas de Nueva York eran muy conocidos por sus altas capacidades de orientación espacial e incluso los llegaban a utilizar como sujetos de estudio para pues estudiar justo los mecanismos de la orientación. Ahora con el GPS pues ya no se requiere que practiquen estas habilidades. Pero bueno, pasamos también a lo que son los puntos de referencia o landmarks, que también los solemos usar cuando estamos tratando de orientarnos, pero estos van a ser o nos van a servir más para orientarnos ya en espacios más grandes como ciudades o espacios naturales. A diferencia de los otros mecanismos, aquí sí es muy importante el razonamiento espacial, porque los puntos de referencia van a habilitar respuestas direccionales
que nos conduzcan más cerca del objetivo, pero estas pueden cambiar dependiendo de nuestra posición. Por ejemplo, si yo estoy en un punto y necesito ir al norte, es distinto si yo estoy, bueno, dependiendo de cómo esté yo orientada, tengo que cambiar o no de dirección. Entonces aquí sí se requiere más un razonamiento espacial que es más de tipo aprendido. ¿Ya vieron la película de La Sociedad de la Nieve? Levanten la mano sinceramente, ¿quién se hubiera podido orientar estando así en la nieve rodeado de montañas, como lo pudieron hacer ellos? ¿Nadie? Bueno, pues yo no podría, pero... Ajá, ahí no sé. Sí. La posición del sol, de la luna, de las estrellas, puede ser un landmark o un punto de referencia para buscar un sentido para mover. Pero pues justo eso, los humanos nos falla mucho naturalmente, entonces tenemos que aprenderlo de alguna manera. Y bueno, existen también condiciones como la agnosia o la amnesia topográfica, o también conocida como desorientación topográfica, en la que se genera una incapacidad de formar mapas mentales, de recordar rutas o de identificar pistas topográficas. Actualmente no se sabe a qué porcentaje de la población afecta esta agnosia, pero sí se sabe que está relacionada a un mal funcionamiento del hipocampo, más bien de las conexiones entre el hipocampo y la corteza prefrontal, que es la que nos ayuda a tomar las decisiones. Bueno, pasando ahora un poquito a ver la orientación espacial como un fenómeno sociocultural, me gustaría hablarles un poco de las estrategias de orientación que tenemos, en especial los humanos, ¿no? Y que han sido tan sofisticadas que nos han permitido migrar, pues desde que emergimos como Homo sapiens, desde África hacia todo el mundo e incluso hacia el espacio, ¿no? Y que a mí me llama mucho la atención los viajes al espacio, porque no nada más tienes que calcular la distancia y la dirección, sino los movimientos de rotación y de traslación de la Tierra, de la Luna o de otros planetas. Y bueno, eso es gracias también a la matemática. Entonces, uno de los mecanismos o más bien de las estrategias por las cuales nos podemos orientar los humanos en nuestros entornos es el uso de pistas o landmarks, como ya hemos visto. Y bueno, estas son referencias ambientales como la posición del sol, la posición de la luna, de las estrellas, incluso el tipo de vegetación en cada terreno al que vamos llegando, el tipo de fauna. Y en la navegación marítima también se utilizan, por ejemplo, las corrientes de agua o corrientes de aire, porque pues en mar abierto no hay como otra cosa en que fijarse. Bueno, otra estrategia muy sofisticada es la transferencia de información, o lo que sería el aprendizaje social, que pues básicamente ya es enseñarnos de manera horizontal entre nosotros el cómo orientarnos, ¿no? Y aquí es cuando se van formando muchos nichos culturales con respecto a las capacidades de navegación y de orientación, porque no es lo mismo, por ejemplo, orientarse en una selva por medio de ríos de vegetación que orientarse entre la nieve y las montañas, ¿no? Entonces, cada cultura va a tener sus propias habilidades de orientación. Y bueno, también vamos a ver que existen diferencias culturales en los marcos referenciales. Hay evidencia sobre diferencias culturales en la concepción del espacio que tienen que ver mucho con su expresión lingüística. Por ejemplo,
en los hablantes de lenguas mayas, a diferencia de nosotros, predomina un marco de referencia absoluto, ¿no? Que es el que está basado en pistas del ambiente y no en nuestro propio cuerpo, como izquierda o derecha. También en otras lenguas, por ejemplo, los aborígenes australianos, no existen términos para referirse a la izquierda o a la derecha, entonces tienden a orientarse más por cuestiones ambientales. Y también los marcos de referencia espacial a veces dan cuenta de significados culturales, sociales, religiosos y o espirituales. El ejemplo que se me ocurre ahorita es el de asociar la izquierda y la derecha con lo bueno y lo malo, o con lo, incluso en términos políticos, ¿no? Izquierda y derecha. Y bueno, también se ha hablado mucho de si existen diferencias entre hombres y mujeres en la cognición espacial. Y bueno, desde los años 60 más o menos, se han hecho muchos estudios en los que se ha demostrado, entre comillas, que los hombres tienen mejores capacidades visoespaciales que las mujeres y orientativas. Sin embargo, recientemente, con estas críticas que se hacen del neurosexismo, se empezó a hacer investigaciones más controladas en las que se demostró que en realidad estas cuestiones, si bien son ciertas, tienen que ver con el sexo, no con el género. Es decir, no son capacidades innatas a los sexos, sino que se van desarrollando más en los hombres porque pues se les dan más oportunidades con respecto a este tipo de actividades que tienen que ver con la orientación, ¿no? Y bueno, una de estas hipótesis decía que los hombres se orientaban mejor que las mujeres porque en nuestras épocas antiguas se dedicaban a la caza y las mujeres a la recolección. Entonces, las habilidades, o más bien ir a cazar, requiere más habilidades orientativas. Sin embargo, cada vez surge más evidencia de que las mujeres también estábamos muy involucradas en estas actividades de cacería. Bueno, otra de las estrategias humanas para la orientación es algo que se conoce como cognición distribuida, ¿no? Que es cuando solamente algunos individuos del grupo, bueno, esto tiene que ver con el hecho de que seamos pues una especie sumamente social, entonces se les dan ciertas tareas o se dividen las tareas en el grupo, entonces va a haber ciertos individuos que tienen roles más especializados que otros para la orientación y la cognición espacial. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a viajar a otro estado o a otro país, nos subimos al autobús, al avión, al barco, y al que le toca navegar es al piloto, a los que están en el centro de control aéreo, y nosotros bien cómodos, ¿no? No tenemos que saber hacia dónde ir. Y también aquí cuenta el diseño de espacios urbanos, ¿no? Que pues básicamente facilitan o tienen que estar diseñados de manera que faciliten el navegar a través de ellos. Y también tenemos otra estrategia muy sofisticada, que es la cognición extendida, que tiene que ver con la invención y uso de herramientas y tecnología. Entonces, por ejemplo, cuando no es suficiente para nuestro cerebro, inventamos cosas que pueden hacer lo que nuestro cerebro no. Entonces inventamos mapas, brújulas, GPS y la señalética, ¿no? Que nos va indicando hacia dónde cuando pues no podríamos saberlo. Y bueno, en este sentido, cada vez hay más y mejores herramientas que facilitan tanto la navegación como la orientación de personas con discapacidades, que se pueden incluir dentro de la cognición extendida, como son las guías podotáctiles, los semáforos auditivos o la señalética en braille. Bueno, esas son las
que se me ocurren aquí. A lo mejor ustedes conocen muchos más. Ok, ya voy terminando. Y bueno, ya para ir cerrando, me gustaría también hablarles de la accesibilidad para otras especies, ¿no? Porque yo pensaba, bueno, si es accesibilidad universal, también deberían incluirse pues otras especies, no nada más los humanos. Y es que justo la actividad humana afecta mucho la orientación de otras especies. Y les tengo varios ejemplos, ¿no? En las ciudades que tienen edificios muy altos o rascacielos, las aves generalmente chocan con los vidrios, sobre todo cuando son estos edificios con vidrios de efecto espejo. Pues las aves no ven que hay algo y siguen su camino y chocan. Y también esto les afecta cuando pasan, cuando van migrando. Las ciudades pueden ser trampas de las que estas aves pueden ya no salir porque se pierden. Otra cosa son los corredores biológicos. No sé si alguna vez escucharon este término, pero bueno, los corredores biológicos son generalmente áreas naturales que intentan conectar otras áreas naturales muy biodiversas. Entonces, bueno, hay unos corredores biológicos que están muy bien planeados porque son áreas muy grandes por las cuales pueden atravesar las especies, como este que se encuentra creo que en Costa Rica, pues que es un área enorme, pero hay otros corredores biológicos como este, que pues básicamente es como un puente peatonal para animales. Entonces, bueno, estos no son muy eficientes. ¿Por qué? En términos energéticos, si un animal se encuentra, digamos, a 1 kilómetro del corredor biológico, pues ¿qué va a decidir? ¿Irse hasta el corredor o cruzar por la carretera? Pues lo mismo que nosotros haríamos cuando nos queda bien lejos el puente peatonal, ¿no? Cruzamos por la carretera. Y además, no todas las especies alcanzan a ver estos puentes, entonces no son muy ideales. En Singapur hay unos que les dicen corredores biológicos que se llaman Gardens by the Bay, y en realidad son como islas naturales que están dentro de la ciudad y no son muy eficaces porque aquí solamente pueden llegar insectos o algunas aves. Los mamíferos no pueden cruzar porque la ciudad está en medio, y además no están conectando a otras áreas naturales, ¿no? Son solo como islas. Y además en las noches se ven así. Entonces esto pues representa mucha contaminación lumínica y las especies pues no van a querer ir ahí. La contaminación lumínica también es un problema. Por ejemplo, a muchos insectos, no sé si se han dado cuenta, les atrae la luz, entonces los desorienta y andan ahí nada más revoloteando. Y bueno, esto, bueno, a muchos no les interesarán los insectos o dirán, pues, ¿qué son bichos? Pero a lo mejor estos insectos son el alimento de otras especies que los estaban esperando en otro sitio y nunca llegaron porque se quedaron aquí en las huancadas. Y también muchas especies se orientan, sobre todo aves migratorias y algunos, por ejemplo, hay un escarabajo que se orienta con la línea de la Vía Láctea para navegar su entorno. Entonces, la contaminación lumínica pues impide que podamos ver las estrellas y pues a ellos también les afecta. Y también la contaminación sonora, ¿no? Que puede afectar a especies que se guían por el sonido, como los murciélagos o los cetáceos. Les puse aquí un video. Bueno, también el tráfico marítimo afecta mucho a especies marinas porque no las deja. Todo lo rojo representa pues el tráfico marítimo y este azul es una ballena, ¿no? Que pues anda ahí toda desorientada porque no tiene por dónde pasar. Entonces a veces en las rutas migratorias algunos ejemplares pueden llegar a quedarse
pues atrapados dentro de este tráfico y perder al grupo. Y bueno, con esto cierro. Nada más quería demostrar la importancia de nuestras actividades y de cómo afectan pues también a la fauna, ¿no? Para que quizá también tomemos en cuenta diseñar ciertas estrategias para que no ocurra esto. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna duda, gracias. Bueno, primeramente, pues agradecer a la ponente, pero sobre todo reflexionar la importancia que tiene todo este conocimiento que existe sobre cómo funcionamos, cómo conocemos, cómo nos orientamos, porque aparentemente nos enfrentamos a que hay como dos o muchas más disciplinas ajenas a la arquitectura y claramente no es así. La arquitectura, que es justamente esta disciplina que genera el espacio donde el ser habita, y no solamente el ser humano, sino el resto de los animales, tendría que tener conciencia sobre cómo nos orientamos y que las ciudades estén diseñadas y las casas estén diseñadas para ese idioma propio que tiene el cerebro y no para estrategias mecánicas, comerciales, funcionalistas, que es lo que ha privado en la ciudad durante toda la historia del hombre, ¿no? Y no solo en la ciudad, sino también en las construcciones, en las casas. Desde el punto de vista, ¿cómo tendríamos nosotros que aplicar estos conocimientos como arquitectos, como urbanistas, como diseñadores, para mejorar la calidad de vida de las personas? Gracias. Pues es una pregunta un poco complicada para mí de responder porque no estoy muy familiarizada con la arquitectura y el diseño urbano, pero justo creo que usted tiene razón en el sentido de que las cosas deben ser más ergonómicas para el funcionamiento de nuestro cerebro, ¿no? El funcionamiento natural. Entonces, por ejemplo, esto que mencionaba yo de los puentes peatonales, pues en términos cognitivo-energéticos, pues no es muy óptimo para nosotros caminar hasta donde está el puente y cruzarlo, va a ser más óptimo cruzar por la calle. Entonces, pues todo este tipo de cuestiones cognitivas tendrían que tomarse en cuenta, ¿no? O por ejemplo, en las aves, ¿no? Que no pueden distinguir muy bien cuando hay un cristal espejo, pues también tomarlo en cuenta para los diseños de los edificios y todo eso. Entonces, no sé, pues puedo dar ejemplos específicos, pero de manera general, pues creo que también es una invitación a ustedes, ¿no? Que ya conociendo los mecanismos, a ustedes les toca la otra parte que es diseñar. ¿Alguien tiene algún otro comentario? ¿Pregunta? Gracias. La primera pregunta es, ¿de qué licenciatura son nuestros jóvenes? ¿La mayoría? Aquí sí me sacó. Es por el comentario que tiene que ver con la pregunta que hace Sky y esta exposición. La exposición más que nada es el detalle. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos, biológicos, anatómicos y de muchos ángulos? Por lo cual, dentro más que nada del campo de la neurociencia, nosotros percibimos el espacio. Y yo creo que para los jóvenes de arquitectura es muy importante la propia esa. Comentaba, yo tengo un autor de cabecera, ya de aburrir con los es un arquitecto sociólogo que se llama Kevin Lynch. Kevin Lynch escribió un libro que se llama La imagen de la ciudad. Y él lleva la práctica, o lleva la práctica, todo esto murió en el año 86, tal vez sin toda esta base teórica, pero responde mucho a lo que dices, y que es muy importante de la labor que tienen que hacer los profesores.
no solo el diseño urbano, sino el diseño arquitectónico, el espacio se expresa con elementos físicos, elementos sensoriales, que hay que conocer y observar para hacer su diseño. Es un poco lo que decías. Uno de los elementos físicos más importantes de los que manejan son los mojones o puntos de referencia, y que te permite ver cómo un grupo de usuarios en su barrio, en un parque, en toda la ciudad, se mueve, cómo se referencia y se mueve. Entonces, una labor importante para jóvenes como de apoyo, accionamiento en un espacio para hacer un proyecto, es el analizar, entrar en esos puntos de referencia. Hay otros 4 que son nodos, sendas, distritos y bordes. Todo esto conforma la imagen. Yo encuentro una explicación muy clara de cómo actuamos cognitivamente para ello. Pero es fundamental que sepan este tipo de cosas. No pueden tener una propuesta de diseño que se volvería una propuesta mecánica, disfuncional, como puede que pase en muchos de sus talleres, porque los adoctrinan casi desde el arranque a la parte funcional de la forma y la función del diseño, pero no la parte de la percepción del usuario que ya está ahí, sobre el diseño urbano, o que va a llegar en un diseño arquitectónico. Pero otra parte muy importante es los elementos sensoriales: color, ruido, textura, sensaciones en general, que nos permite conocer un lugar y que nos permite luego plantear. Eso vuelve mucho más importante porque pues el tema de accesibilidad tiene que estar ya inmerso como un apartado más para analizar cuando vamos a diseñar un espacio interior. Y por supuesto que la gente, si tú vas a Guanajuato, tus landmarks son muy generales, que existen, pero los landmarks del barrio de nosotros los conocemos. Es una puerta negra, un perro que ladra, un registro que no está, el signo de los tacos de la esquina, porque no son necesariamente elementos muertos o físicos, son seres vivos a veces. Entonces, ¿cómo percibir todo esto? Por supuesto que es fundamental que yo quisiera que recordar en ese sentido los jóvenes que están aquí escuchando, ya nos dieron una buena base teórica, pero que entiendan que esto les sirve para analizar y para tener una percepción clara de los sitios que van a ser propuestas de diseño. Gracias. Pues realmente también felicitarte por la presentación. Mi papá tuvo un accidente cerebrovascular y esto que me comentas me dio ese regreso, yo ahora lo he tenido, pero ese regreso a él, esto que dijiste de la casa, así como porque él, nos sentábamos a comer y de cierta manera era el querer agarrar. Yo decía, yo lo fíjate que yo lo relacionaba con la vista. Él se pudo recuperar por lo que es su habilidad. Pero esto que comentas para mí va a ser, ahora entiendo esos momentos de que iba agarrando ese espacio y hacía mucho esto. Y ahorita que dijiste es que no se pierde parte, te lo deberías de dejar esta plática conmigo. Pues en estos centros pediátricos o en estos centros de salud, para que no se entiendan como que la persona. Desafortunadamente, cuando algo cognitivo se pierde, caemos en malamente, es que quedó tonto, ¿no? Está tonto, o ya está perdiendo la memoria, ya está haciendo. No, resulta que todo tiene una explicación y al conocerla, ya podemos pues, interactuar mejor con la persona en esos procesos. Y también, pues bueno, invitar a los alumnos a hacer el diseño. Ahorita como estabas en laberinto, la verdad, me tuvo la oportunidad de hacer un estudio para Viva Aerobús en la parte de accesibilidad para personas con discapacidad. Pues ahí el tema sí fue el protocolo de Viva Aerobús, como atendían a las personas con discapacidad, pero el tema fue el aeropuerto. Para mí fue horrible porque fue la primera vez que yo
estaba ahí en el aeropuerto, y era así como, Marta, tú no sabes nada, pero sí, tenemos. ¿Y a qué hora es tu salida? Yo vi una pantalla con un montón ahí de letras, y yo, todos esos es mi vuelo. Y entonces, ¿qué onda? Volteará, ¿qué salida es? Ah, pues es la letra A, no sé qué. Y veo, voltear a ver, también yo voy a de vacación, de voltear a ver, decir, ¿dónde queda eso? Y lo vivo en los centros comerciales, y yo creo que ustedes también lo viven. Entonces, aparte de lo bonito, soy mercadóloga, que doy cursos de diseño, y nos encanta lo bonito y lo vistoso, queremos nuestra marca. Pero vean desde la parte funcional. De verdad hagan ese ejercicio de pararse y de decir, a ver, no sé nada. Si yo llegar aquí, o una persona mayor, o alguien con baja visión, llegar aquí, sabe dónde está el barrio, sabe dónde está. Porque luego nos preocupamos mucho por la vanguardia, por el diseño, por el estilo. También lo voy a platicar con la doctora que no ponemos rampa porque se entiende la estética del lugar. Entonces, pues sí, hagamos estética accesible, ¿qué les parece? Hagamos diseños buenos, bonitos, accesibles, funcionales. Pues nada más era eso, es que cuando viste el laberinto dices, yo llego a un estacionamiento y, ¿sabe? Hace falta señalitica en los muros. Gracias. Pues sí, yo creo que cerramos con esta reflexión. Nosotros los que nos dedicamos a diseñar cosas o espacios, pensamos que debemos de estar sensibilizados para quitarles un poco de barreras a personas con discapacidad, pero a veces nos concentramos en discapacidades visibles, o sea, discapacidades evidentes. Y hay veces que las discapacidades no son evidentes, no están tan fáciles de detectar, ¿no? Mis dos abuelitas eran analfabetas, pero aún así navegaban por la ciudad y tenían que hacer sus propias plasticidades cerebrales para orientarse. Un disléxico, ¿cómo le hace, no? Para ver si es su camión o no es su camión. Entonces, todo debería de ser pensado desde una sensibilidad mucho más profunda que solamente las discapacidades evidentes. Y con ayuda de estas pistas fundamentos biológicos. Muchas gracias. Vamos a ver la presencia. Primeramente, muchas gracias a ustedes por su presencia y por su permanencia. El día de hoy, con esta actividad, estamos cerrando lo que fue nuestra jornada 2024 de accesibilidad universal. Por la mañana iniciamos a las 10 de la mañana con un taller llamado Cogedamas, que buscaba reflexionar, pensar sobre estas condiciones, como lo acaba de decir el doctor Azael, no físicas, pero que claramente nos generan una serie de ansiedades, depresión, etc. Después tuvimos una actividad donde, bueno, pues la especialista en accesibilidad, Marta Laura Barrera, que se encuentra por acá, nos compartió una exhibición de paradanza. Fue un momento muy placentero, con música, con baile, pero al mismo tiempo añadiendo lo que fue y lo que ha sido su experiencia de vida enfrentando las barreras. Recuerden que la discapacidad no existe, nosotros la creamos. Y muchos arquitectos y urbanistas somos de alguna forma los culpables de que Marta no pueda bailar en esta alfombra, porque es muy difícil, de que no pueda bajar sin ayuda de una rampa que es circular como la que tenemos acá afuera, con una pendiente que no corresponde, sin descansos como debe ser, porque finalmente lo que la accesibilidad debe de buscar es la autonomía, que las personas, independientemente de su condición, puedan deambular, puedan asir, puedan ver, puedan comprender los espacios, los entornos, los objetos de una manera autónoma, porque eso está de alguna forma ligado con la dignidad. Y la dignidad está ligada estrictamente con el derecho. Y la accesibilidad tiene que ser vista así. La accesibilidad universal es un derecho. Entonces, bueno, pues agradecerles a todos su presencia. Voy a entregar las constancias de las dos actividades que tuvimos al arranque y en este momento, y con esto vamos a empezar prácticamente a organizar la siguiente jornada, ¿no? Porque no descansamos, terminamos una y empezamos otra, siempre con la intención de que ustedes puedan acercarse a esta temática que es evidentemente de gran importancia. Voy a leer la primera constancia
La Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Facultad de Arquitectura y Diseño y la especialidad en accesibilidad universal en la arquitectura y la ciudad, otorga la presente constancia a la maestra Ivette Gómez Gómez por su conferencia magistral Mecanismos cognitivos en función de la orientación espacial para la accesibilidad, en el marco de la Jornada de Accesibilidad 2024 de la especialidad en accesibilidad universal. Atentamente, Patria Ciencia y Trabajo, y firma su servidora como coordinadora. Les pido por favor un fuerte aplauso para la maestra. La siguiente constancia, que tiene básicamente el mismo contenido, se la otorgamos al doctor Azael Pérez Peláez por impartir el taller sobre coquedamas para la inclusión en el marco de la Jornada de Accesibilidad 2024. Así es de que también un fuerte aplauso para y de manera muy personal reconocer, agradecer todo este evento que fue organizado, manejado, gestionado de forma magistral, obviamente por el doctor Azael Pérez Peláez. Nuevamente un aplauso muy fuerte para él. Ustedes tuvo oportunidad de ver los carteles con los que estuvimos haciendo promoción. El diseño también es de él, es un excelente diseñador gráfico y no dejo atrás también a otra persona que es el espíritu de esta jornada, el doctor Esteban de Jesús Jiménez, también organizador. Y complementando, si bien quizá no estuvo a la cabeza de la organización, pero me parece que es un núcleo fundamental, al menos yo sí lo siento como parte de la especialidad del doctor Jonathan Hernández, que se encuentra por allá también. Gracias a todos por su presencia, que tengan bonita tarde. Hasta pronto. Gracias.